En esta ocasión vamos a hablar sobre la organización y la financiación de los partidos políticos y también hacer referencia a la tipología de los partidos políticos desde el punto de vista organizativo. Bueno, la financiación de los partidos políticos, la financiación es fundamental porque los partidos tienen que hacer frente a los gastos electorales, tienen que hacer frente al funcionamiento, a la financiación de las actividades ordinarias de un partido político, en fin, tienen que hacer frente a los gastos que genera la actividad parlamentaria. De ahí que desde el primer momento se planteara esta materia. Inicialmente no tenía grandes dificultades porque, bueno, en la época que nacen los partidos son partidos de cuadros, de notables, estaban formados por las personas más pudientes de cada comunidad y que hay que recordar que, en fin, cuando nacen los partidos políticos está vigente el sufragio censitario y muy pocas personas disfrutan de este derecho. Inicialmente aquí en España, por ejemplo, cuando se celebran las primeras elecciones después de la muerte de Fernando VII, apenas el 1% de la población tiene el derecho de sufragio. Algunos años después se eleva al 4%, pero en fin, son muy pocas personas los que tienen este derecho de sufragio. Y los candidatos normalmente pues son personas que están en buena disposición económica y pueden financiar su actividad política. Financiación que no es muy elevada, porque en definitiva, como el cuerpo electoral es tan pequeño, pues no hacen falta muchos recursos. Ya con la extensión del sufragio, sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX, se van a incrementar los gastos de los partidos. Los partidos que tienen un origen externo, es decir, nacen fuera del Parlamento, nacen en el ámbito social, como son los partidos socialdemócratas, tienen que generar nuevas fuentes de financiación y aparece ya la cuota y los donativos. Son fuentes privadas de financiación, en definitiva, y estas formas de financiación pues van a estar vigentes durante mucho tiempo. Se puede decir que en la gran mayoría de los países occidentales, hasta la Segunda Guerra Mundial, van a ser las principales fuentes de financiación de los partidos. Pero ya después de la Segunda Guerra Mundial, con la aparición de la televisión, sobre todo, con el uso de nuevas técnicas de marketing político y marketing electoral, pues los gastos se van a incrementar considerablemente y entonces ya los métodos tradicionales de financiación pues son insuficientes. Recordemos aquí pues que en esa época, todavía hasta la Segunda Guerra Mundial, las cuotas, por ejemplo, en los partidos de masas financiaban buena parte de los gastos de un partido político. Pero, como digo, ya en los años 50 y sobre todo en los años 60, estos procedimientos van a ser insuficientes, entonces surge la necesidad de encontrar nuevas fuentes de financiación y necesariamente pues estas tienen que ser públicas ya. Surge la financiación pública con mucha fuerza en los años 60.
En Europa pues empieza en Alemania y en los países escandinavos y enseguida se extiende a otros países. La financiación pública se destina inicialmente a financiar las campañas electorales, y los criterios que suelen utilizar es establecer una cantidad por el número de votos y por el número de escaños. Como es sabido, pues aquí en España se acudió a un procedimiento que fue la financiación puente, es decir, cómo el dinero para una campaña electoral se necesita antes de la campaña y durante la campaña, pero ese dinero, la subvención pública, únicamente se puede realizar después de celebradas las elecciones, porque hay que conocer los resultados. Pues entonces lo que hacen los partidos es pedir un crédito puente a las entidades financieras. A veces esto pues ha dado lugar a problemas importantes, porque los pronósticos pues no han sido realistas y ha habido organizaciones que han tenido problemas después para devolver el dinero. Junto a la financiación para las campañas electorales va a surgir también la financiación de los grupos parlamentarios, toda la actividad administrativa y burocrática de los grupos parlamentarios. Y por último también aparece la financiación de las actividades ordinarias de los partidos políticos. Naturalmente, esta cuestión de la financiación, pues financiación pública también hay que considerar financiación pública la que se realiza de forma indirecta a través de los medios de comunicación públicos, por ejemplo, o de los espacios publicitarios públicos, de los ayuntamientos y de las comunidades autónomas, o el mismo franqueo postal, por ejemplo. Pues eso es una forma de financiación pública, aunque sea indirecta, ¿no? Pero eso es importante. La financiación plantea el problema de su transparencia y de su control. Por eso ha habido debates importantes en torno a esta cuestión y se ha venido realizando aquí en España, por ejemplo, un esfuerzo grande para lograr el máximo de transparencia y el control de este dinero, que en el caso español, pues en última instancia, pues están el Tribunal de Cuentas y la Administración de Justicia, en definitiva. Bueno, en relación a la organización de los partidos políticos, hay que tener en cuenta que los partidos tienden a presentarse como organizaciones cohesionadas, unitarias, y ahí muestran un gran interés, aparecen ante la opinión pública con esa imagen cohesionada, porque cuando hay divisiones, cuando hay enfrentamientos en los partidos, pues eso tiene un coste electoral. Pero los partidos, incluso en los más estructurados, pues hay divisiones, siempre hay divisiones en los partidos políticos, se manifiesten o no se manifiesten. Y bueno, hay partidos que a veces pues reconocen estas divisiones y reconocen las corrientes dentro de la organización. Por ejemplo, el Partido Socialista francés o el Partido Democrático Italiano. Aquí en España partidos como el Partido Socialista pues reconocen en sus estatutos las corrientes. Hay que tener en cuenta además que en un partido político pues hay diferentes ámbitos, y las relaciones que se establecen entre esos ámbitos pues son importantes a efectos de la caracterización del partido político. Cabe distinguir pues dentro de los electores pues los simpatizantes y los militantes. Según sea el partido pues establecen relaciones distintas
entre esos diferentes niveles que constituyen círculos concéntricos. Las relaciones que hay entre esos círculos pues nos pueden dar idea de cosas, de cuestiones importantes que afectan a los partidos, como puede ser la penetración social que tienen los partidos. En los partidos políticos, en fin, también está el ámbito burocrático y administrativo. También ahí pues se produce siguiendo pues el modelo de Max Weber, pues una estructura burocrática que tiende a imitar a la burocracia del Estado, pues sin alcanzar su consistencia y su articulación. En fin, y están también, por supuesto, pues la parte organizativa que afecta a los cargos políticos, lo que a veces se llama de forma impropia clase política, ¿no? Y bueno, que es el sector que tiene más poder dentro de los partidos. Entre estos ámbitos pues se establece una relación que, como digo, pues tiene mucha importancia en la caracterización del partido. Se suele distinguir en esto de los diferentes tipos de partidos pues unos modelos que han ido apareciendo a lo largo de la historia de los partidos. Habría un primer modelo que sería el partido de cuadros, en su versión de partido de notables, que bueno, tenía una estructura muy sencilla, un cometido electoral muy claro, y era una organización pues bastante débil. Ya en la segunda mitad del siglo XIX aparece el partido de masas. El partido de masas surge con la expansión del derecho de sufragio, sobre todo cuando aparece el sufragio universal. Primero, como es sabido, el sufragio universal masculino y después el femenino también, el sufragio universal pleno, ¿no? Ya, pero aún solo con el sufragio universal masculino, los partidos, sobre todo los partidos socialdemócratas, tienen la necesidad de articular a su base social y de articularla y socializarla, integrarla, etcétera. Y entonces pues eso lleva a la aparición del partido de masas. El primer gran partido de masas que aparece en la historia pues es el Partido Socialdemócrata Alemán, que ya a finales del siglo XIX contaba con más de 1 millón de afiliados y tenía un grupo muy fuerte en el Reichstag, en el Parlamento alemán. Ese modelo de partido pues va a tener mucha vigencia y va a ser imitado después por otras ideologías. No está presente solo en la socialdemocracia, está presente en otros movimientos políticos. Ya a partir de la Segunda Guerra Mundial, en los años 50, aparece otro modelo de partido, que es el llamado partido Atrápalo Todo. El partido Atrápalo Todo es un partido que tiene, frente a los partidos de clase, a los partidos de masas, es un partido que tiene menos carga ideológica. Claro, esto obedece a transformaciones económicas y sociales profundas. Ya el bloque social natural, digamos, de los partidos de clase, como podía ser la clase obrera, el obrero manual en los partidos socialdemócratas, se ha reducido. Hay una diversificación de los asalariados y, por ejemplo, los partidos socialdemócratas pues tienen la necesidad de articular grupos bastante heterogéneos de asalariados, y eso pues le exige atender a intereses distintos y les lleva a tener que modular su carga ideológica. Pero lo mismo le ocurre a otros partidos, a los partidos conservadores, por ejemplo, también cambiaron bastante su
su ideología y su política tradicional. Ocurre también que con la aparición del partido Atrápalo Todo, no hay tanta capacidad de socialización como en los partidos de masas. Los medios de comunicación proporcionan, los nuevos medios de comunicación, la radio, la televisión, proporcionan unos instrumentos a los dirigentes políticos que le permiten ya comunicarse directamente con sus electores, y entonces el militante pierde importancia en los partidos. Ha habido cambios no tanto cuantitativos, porque no ha habido disminuciones, al menos en Europa, en los países occidentales europeos, no ha habido cambios sustanciales en cuanto a las cifras de militancia, pero sí ha habido cambios cualitativos con el partido Atrápalo Todo. El militante tiene menos dedicación a las actividades del partido. En fin, posteriormente, ya en los años 80 y 90, aparece el partido llamado Cártel. El partido Cártel tiene un carácter más tecnocrático, sus dirigentes y su clase política más profesionalizada, y genera una situación de oligopolio político, en cuanto que los partidos dominantes tienen intereses comunes, y entonces se establecen barreras para que otras fuerzas políticas no puedan penetrar en ese ámbito. Son partidos muy dependientes de la función pública en materia de financiación y de reparto de recursos políticos, y supone una fase más en el sentido de una mayor profesionalización y disposición tecnocrática, ¿no?